Bueno, ¿se me escucha bien? Te escuchas bien. Ah, ok. Ya para finalizar con los últimos dos planes, en este caso los planes con menores inyecciones diarias, que a su vez no son tan recomendables, pero esto debido a los bajos costos pueden llegar a ser una opción. Tenemos que son las 3 inyecciones diarias por NVPH más una insulina de acción rápida. En este caso, la insulina NPH va o bueno, la insulina NPH va a resultar en un 40% de la dosis total, más una insulina de acción corta o de acción rápida que va a representar el 15% de la dosis total. Esto durante el predesayuno. Antes de la cena vamos a tener una dosificación de una insulina de dosis rápida, bueno, de acción corta que diga, o regular, y una de acción rápida del 15% de la dosis total. Y para final vamos a tener que aplicar una a la hora de acostarse de NPH alrededor del 30% de la dosis total. En cuanto a las ventajas, pues las insulinas de la mañana o que son las del predesayuno pueden ser mezcladas. Eh, este tipo de terapia puede ser utilizada para aquellas personas que no puedan o utilizar o no puedan dosificarse a mitad del día la insulina. Además de que sí vamos a tener, ¿cómo se llama? Vamos a tener mejor manejo o mayor tiempo de cobertura desde la mañana hasta su almuerzo. Y pues principalmente pues va a ser el costo que tienen estas. En cuanto a sus ventajas, pues vamos a tener mayor riesgo de hipoglucemia nocturna, además de que vamos a tener que utilizar horarios más específicos de comida con carbohidratos medidos o hasta cierto punto bastante medidos en su consumo, y pues tiene que ser inyectada al menos 30 minutos antes de las comidas, esto para obtener sus mejores efectos. En cuanto a sus ajustes en dosis, pues todo esto será basado en base a la presena, por así decirlo, que van a ser en base a las mediciones nocturnas. Ay, un momento. Va a ser en base a las mediciones nocturnas y en base a los carbohidratos o la cantidad de carbohidratos que consume la persona. Por último, el último plan, que es el mixto dividido, que son 2 veces al día, en este caso de insulina regular, más una de acción rápida, pues van a ser la dosificación va a ser durante el predesayuno alrededor de un 40% de la dosis total de la insulina normal o regular, más una de acción rápida que va a ser del 15% del total de la dosis. De igual forma. Además vamos a tener una que va a ser antes de la cena, que va a representar el 30% de la dosis total, más una de dosificación rápida del 15% aproximadamente. De igual forma, pues estas pues, son menos inyecciones para la persona, van a, van a representar una mayor ventaja en cuanto al tema económico, y pues varias de estas pues, pueden ser premezcladas antes para su dosificación.
En cuanto a las ventajas, pues tenemos aún el riesgo latente de hipoglucemia por las noches, aunque ahora aumenta el riesgo de hipoglucemia durante las tardes. Y también, aunque sí es un medio de control un medio de control para la glucemia, pues sí llega a ser bastante difícil el control de esta misma, de la hipoglucemia, de la glucemia en sangre durante todo el día y durante la noche. En cuanto a su ajuste de dosis, pues se tendrá que hacer en base a la cena, se tendrá que hacer en base a la cantidad de carbohidratos que consuma, a a la glucemia en sangre durante la tarde, durante la noche, durante la hora nocturna. Esto para tratar de, pues sí, regular o tratar de evitar los picos de hipoglucemia más peligrosos, por así decirlo. Bueno, en cuanto ya explicamos un poquito sobre los tipos de insulina y todo lo demás, y hay que tener en cuenta que para la terapia farmacológica vamos a necesitar como unos puntos específicos que con ayuda tanto del paciente como del médico se van a lograr para así tener una buena respuesta a la terapia farmacológica que se dé. Hay que tener en cuenta el estilo de vida, la educación y el apoyo que tenga el paciente, ya sea en su familia o con alguna otra persona, para que se lleve un buen control de su diabetes. También hay que tener en cuenta si el paciente puede llegar a presentar algunos efectos cardiovasculares o renales. También va a ser bastante importante ver eh, cómo se encuentra socioeconómicamente el paciente para así ver qué tipo de insulina se le va a dar, para ver un costo-beneficio, para ver también qué efectos adversos puede llegar a tener el que se esté administrando la insulina. De igual manera va a ser bastante importante el control del peso. Es importante mencionarle al paciente que necesita tener una buena alimentación, realizar ejercicio para tener un control de peso adecuado. También va a ser importante que el médico realice estrategias farmacológicas eficaces. Si es necesario, se puede intensificar el tratamiento o las dosis y es importante tener una reevaluación del tratamiento aproximadamente, o se recomienda de 3 a 6 meses. He visto que luego lo citan mensualmente para ver cómo va funcionando el tratamiento y si ven que se tiene un buen control, ya se le cita a los 3 meses o incluso a los 6. También va a ser importante tomar en cuenta qué es lo que el paciente necesita y así también ver si se va a iniciar el tratamiento con insulina y si hay algún catabolismo en curso, una hiperglucemia, para ver que el paciente no llegue a tener efectos secundarios. Siguiente, por favor. En caso de que estos puntos que mencioné no se hayan logrado, por ejemplo, el del control del peso, se va a recomendar intervenciones tanto de algún nutriólogo, de alguna persona que ayude a realizar ejercicio o en todo caso se puede intensificar las dosis de los fármacos o ya en casos muy graves pueden llegar a haber cirugías o tratamientos muy invasivos. En adultos con diabetes tipo 2 se tiene que considerar que el iniciar el tratamiento con insulina, independientemente de que el tratamiento hipoglucemiante se encuentre, debe de descartarse o ver si hay indicios de un catabolismo en curso. También si estos pacientes adultos están consumiendo hipoglucemiantes, pues pueden llegar a continuar ese tratamiento aunque se le esté dando también la insulina. Y en adultos con diabetes y barreras relacionadas con el costo debido a problemas socioeconómicos o algo así, se tiene que considerar el uso de medicamentos o de insulinas que tengan un costo reducido para que así el paciente no deje el tratamiento como a medias y continúe
con el tratamiento, aunque el costo y que el costo no sea un problema. Siguiente, por favor. Aquí tenemos una gráfica que es el ciclo de decisión para el manejo glucémico centrado en una persona en la diabetes tipo 2. Vamos a ver que estos, esta gráfica está enfocada en prevenir complicaciones y optimizar la calidad de vida. Se van a evaluar las características de la persona, ver cuáles son las prioridades de nuestro paciente, ver si tiene comorbilidades, ver la edad, qué trabaja, qué se dedica, si es mujer, si es hombre, el peso, ver cómo se encuentra emocionalmente el paciente, porque esto va a influir bastante en cómo sigue su tratamiento. De ahí se consideran factores específicos que impactan la elección del tratamiento, como el peso, la hipoglucemia, la protección cardiorrenal, si le es difícil al paciente seguir un régimen estricto de un tratamiento. También aquí implica el costo, el acceso, la disponibilidad de medicamentos que tiene el paciente dependiendo del estilo de vida que presente. De ahí se tiene la toma de decisiones compartida para crear un plan de gestión. Aquí el paciente y el médico debe de tener una buena relación o una buena comunicación para que se siga correctamente este tratamiento. También en muchas ocasiones, si el paciente es adulto mayor, pues se recomienda involucrar a una persona más y explicarle a cuál es el tratamiento que se va a llevar. De ahí se debe de aceptar el plan de gestión. El paciente tiene que estar aceptando los tratamientos que se le está dando y que nos diga que sí está comprendiendo todo lo que necesita. De ahí se implementa el plan de gestión. Esto se hace para que haya una revisión periódica y ver cómo el tratamiento está funcionando. Se brinda apoyo y seguimiento continuo, tanto del bienestar emocional, ver cómo el tratamiento está funcionando en el estilo de vida que tiene el paciente, si hay una tolerancia a los medicamentos y finalmente se revisa y acorda el plan de gestión. Esto es igual que se va a ir citando al paciente para ver cómo va funcionando el medicamento y ver si están cumpliendo como se debe el tratamiento que se indicó. Siguiente, por favor. Y bueno, pues como ya habíamos mencionado, pues sí, las decisiones sobre el tratamiento pues van a ser mucho en base a la elección de tratamiento tanto del paciente como de los objetivos que se vayan a tratar de alcanzar, de, va a depender más básicamente del paciente. Vamos a tener que adecuarnos a todo lo que, a todos los factores que vayan a rodear a como ya lo explicó mi compañera. Además de tomar en cuenta el coste y la disponibilidad el medicamento. Bueno, ahora les presentamos una tabla que es un resumen de las características de los medicamentos para bajar la glucosa. Pero en este caso solo les voy a hablar
último, que es acerca de las insulinas, que es nuestro tema, que tenemos la humana y las análogas. Nos dice que su eficacia de la humana es alto a muy alto. Y produce que se gane un poco de peso en efectos sobre eventos cardiovasculares adversos mayores. Vamos a tener que va a ser neutral. Ambos, tanto en la humana como en la análoga. Y la progresión de la enfermedad renal diabética igual se va a mantener neutral con estos medicamentos. Esto siendo los efectos renales. Las consideraciones de dosificación y uso van a ser que se van a requerir en dosis bajas, más bajas que la insulina, con una disminución de la TFGE y valorar por clínica respuesta. Todo lo tenemos que individualizar mucho. Y su dosis va a ser subcutánea, aunque la humana también puede ser inhalada. Y su costo, la humana va a tener un precio bajo si es subcutánea y la análoga va a tener un precio alto. Y consideraciones que debemos tener va a ser reacciones que puedan haber en el lugar de la inyección y que hay un mayor riesgo de hipoglucemia con la insulina humana, como la NPH o formulaciones premezcladas frente a las análogas. Esta nos habla de las intensificaciones en las terapias inyectables en la diabetes tipo 2. Es un diagrama. Primero nos dice que si se necesita terapia inyectable para reducir el A1C1, nosotros debemos considerar la GLP-1RA o la GIP dual o la GLP-1RA en la mayoría de los individuos antes que considerar la insulina. Debemos iniciar la dosis inicial adecuada para el agente seleccionado. Y si ya está por encima del objetivo de la glucosa promedio estimada, esperen. ¿Se escucha ruido? No mucho. Bueno, perdón. Bueno, si ya está por encima del objetivo de la glucosa promedio estimada, o si ya se está en la GLP-1RA o GIP dual y GLP-1RA, y si estos ya no son apropiados o ya se prefiere la insulina, podemos añadir la insulina basal. La elección de esta se debe basar en consideraciones específicas en cada persona, incluido el costo. Y también podemos agregar un análogo basal o insulina NPH antes de acostarse. Esto se debe iniciar con 10 unidades por día o 0.1 a 0.2 unidades por kilogramo por día. Esto se puede valorar estableciendo el objetivo de FPG y eligiendo un algoritmo basado en la evidencia del paciente. Y en caso de hipoglucemia, debemos determinar la causa y si no hay una causa clara, debemos reducir la dosis entre un 10 a 20%. Y después hay que evaluar la
adecuación de la dosis de insulina basal. Debemos considerar las señales clínicas para evaluar el caso de sobrevasalización y la necesidad de considerar terapias complementarias, como puede ser una dosis basal superior a 0.5 unidades por kilogramo por día, un diferencial elevado entre la hora de acostarse y la mañana, o postprandial a preprandial. La continuación sería, si ya se está por encima del objetivo de la insulina promedio estimada y aún no estamos en GLP-1RA o GIP dual y GLP-1RA, debemos considerar estas clases ya sea en combinación libre o en combinación de proporción fija con insulina. Entonces, añadimos la insulina prandial, que por lo general va a ser una dosis con la comida más abundante o con la comida con mayor excursión de ppg. La insulina prandial se puede dosificar individualmente o mezclarse con NPH según corresponda. Esto se inicia con 4 unidades por día o 10% de la dosis de insulina basal. Y si la insulina promedio estimada es menor que 8%, debemos considerar reducir la dosis basal en 4 unidades por día o al 10% de la dosis. Y después de la valoración, podemos aumentar la dosis en 1 o 2 unidades o 10 a 15% 2 veces por semana. Y para la hipoglucemia debemos determinar la causa igualmente. Y si no hay causa, igual que la antes, se reduce la dosis en un 10 a 20%. Y si ya estamos por encima del objetivo de la insulina promedio estimada, primero vamos a adicionar paso a paso inyecciones de insulina basal. Por ejemplo, 2, luego 3, y así ir añadiendo. Y también continuar con el régimen completo del bolo basal. También debemos considerar un régimen de insulina automezclada o dividida. Esto se puede ajustar la NPH y las insulinas de acción corta, rápida, por separado. Primero vamos a iniciar con una dosis total de NPH del 80% de la dosis actual. También 2/3 administrado antes del desayuno y el otro antes de la cena. Y vamos a agregar 4 unidades de insulina de acción corta o rápida a cada inyección o el 10% de la dosis reducida de NPH. Y después debemos valorar cada componente del régimen según las necesidades del paciente. O en otro caso podemos considerar un régimen de insulina premezclada 2 veces al día. Esto iniciando generalmente unidad por unidad a la misma dosis total de insulina, pero puede requerir un ajuste a necesidades del paciente individualizado. Siguiente. Bueno, ahora esto es más como un resumen de todo lo que nos dice la guía de ADA. Primero, la farmacoterapia nosotros debemos iniciarla en el momento en que diagnostiquemos la diabetes tipo 2, a menos que existan contraindicaciones, pero se deben considerar enfoques farmacológicos que puedan proporcionar eficacia para lograr nuestros objetivos del tratamiento, como la metformina u otros agentes, incluida la terapia combinada, que estos vayan a proporcionar una eficacia adecuada para lograr y mantener nuestros objetivos. Y en adultos con diabetes tipo 2 y además con riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica, insuficiencia cardíaca o enfermedad renal crónica, el plan de tratamiento deberá incluir agentes que reduzcan el riesgo de una enfermedad cardiovascular o renal. Siguiente.
Ya cuando la insulina promedio estimada, no, glucosa, sea mayor a 1.5% por encima del objetivo glucémico individualizado, muchas personas normalmente van a necesitar una terapia de combinación dual o un agente hipoglucemiante más potente. Esto para alcanzar y mantener el objetivo del tratamiento. Entonces, la insulina va a tener la ventaja de que es eficaz cuando otros agentes ya no lo son, y debemos considerarla como parte de cualquier plan de medicación combinada cuando la hiperglucemia sea grave, especialmente si hay características catabólicas. Y es una práctica muy común iniciar la terapia con insulina en personas que ya presentan niveles de glucosa en sangre mayor a 300 miligramos sobre decilitros o el A1C mayor a 10%, o si el individuo ya tiene síntomas de hiperglucemia o evidencia de catabolismo. Siguiente. Iniciando con la terapia con insulina. Al final, muchos adultos con diabetes tipo 2 van a terminar necesitándola o beneficiándose de la insulina. Entonces, la guía nos hacía énfasis en que nosotros como médicos debemos explicar la naturaleza progresiva de la diabetes tipo 2 de manera regular y objetiva a las personas con diabetes. Y hacía mucho hincapié en que los médicos deben evitar usar la insulina como una amenaza o describirla como una señal de fracaso o castigo personal. Y más bien debemos enfatizar la utilidad y la importancia de la insulina para mantener el control glucémico una vez que la progresión de la enfermedad supera el efecto de otros agentes. Por eso va a ser beneficioso educar e involucrar a las personas con diabetes sobre el manejo de la insulina. Y la educación integral sobre el control de la glucosa en sangre, la nutrición, la prevención y el tratamiento adecuado de la hipoglucemia van a ser de vital importancia en cualquier individuo que ya use insulina. Siguiente. Bueno, la insulina basal sola va a ser el tratamiento inicial con insulina más conveniente y se pueden agregar metformina y otros inyectables sin insulina para personas con diabetes tipo 2. La dosis inicial se puede estimar en función del peso corporal, 0.1 a 0.2 unidades por kilogramo por día, y el grado de hiperglucemia con titulación individualizada durante días o semanas, según sea necesario. Y la acción principal de esta insulina será restringir la producción de glucosa hepática y limitar la hiperglucemia durante la noche y entre comidas. Y los médicos deben ser conscientes del potencial de sobrevasalización con la terapia con insulina. Los signos clínicos que pueden impulsar la evaluación de una sobrevasalización pueden incluir una dosis basal superior a 0.5 unidades por kilogramo, un diferencial de glucosa alto entre la hora de acostarse y la mañana, o preprandial y postprandial, y que ya exista una indicación de sobrevasalización es lo que debería impulsar una reevaluación para individualizar aún más la terapia. Siguiente. Sobre la insulina prandial, muchas personas con diabetes tipo 2 van a necesitar dosis de insulina antes de las comidas, aparte de la insulina basal, para alcanzar los objetivos glucémicos. Y para las personas que van a avanzar a la insulina prandial, una dosis de insulina prandial de 4 unidades o 10% de la cantidad de insulina basal en la comida más abundante. Es una estimación segura para iniciar este tratamiento. Luego, el plan de insulina prandial se puede intensificar según las necesidades individuales. Y las personas con diabetes tipo 2 generalmente son más resistentes a la insulina que aquellas con diabetes tipo 1.
Entonces, estos van a requerir dosis diarias más altas, aproximadamente de una unidad por kilogramo, y van a tener tasas más bajas de hipoglucemia. La titulación en estos casos puede basarse en el autocontrol de la glucosa en sangre, y cuando se realicen adiciones significativas a la dosis de la insulina prandial, particularmente con la cena, se debe considerar la posibilidad de disminuir la insulina basal. Siguiente. Hablando de insulinas concentradas, actualmente se encuentran disponibles varias preparaciones. Por definición, la insulina regular U500 va a ser 5 veces más concentrada que la insulina regular U100. La insulina regular U500 tiene una farmacocinética distinta, con un inicio similar, pero con un efecto retardado, mitigado y prolongado, y una duración de acción más prolongada en comparación con la insulina regular U100. Entonces, por lo tanto, va a tener características más parecidas a un producto de insulina regular y de acción intermedia premezclada. Y esta se puede usar en 2 o 3 inyecciones diarias. Aparte, la de la argina U300 y el del Gludec U200, igualmente por definición, son 3 y 2 veces más concentradas que sus formulaciones U100, y entonces van a permitir dosis más altas de administración de insulina basal por volumen utilizado. De aquí de estas que comentaste, en México solamente hay glargina U300. Entonces, el cambio de la concentración no solamente les permite un menor volumen de administración, en el caso de la glargina y de la de Gludec, también prolongan un poquito más la vida media y hacen un efecto un poco más plano en las que son de Gludec y glargina, que son análogos de acción prolongada. Entonces, en promedio, la glargina U300 tiene una vida media de más o menos 30 horas. Entonces, es un poco más que la glargina U100, y obviamente además lo del volumen, es menos volumen administrado. Solamente este dispositivo en México, les decía, nada más hay glargina U300, las otras no hay, y se tiene que utilizar siempre con la pluma, vienen en pluma, porque por cada mililitro, a diferencia de las insulinas, todas las demás insulinas en México, por cada mililitro tenemos 100 unidades, y en las U300 por cada mililitro tenemos 300 unidades. Por lo tanto, pues las jeringas que están hechas para insulinas U100 pues no son útiles, son siempre con pluma. ¿Okay? Entonces, esa es la única que hay en México ahorita. Ok. Siguiente. Bueno, pues igual con la argina U300 va a haber una duración de acción más prolongada y con una eficacia modestamente menor por unidad administrada. Estas preparaciones concentradas pueden ser más convenientes, ya que son menos inyecciones para alcanzar la dosis objetivo y tienen un menor esfuerzo de inyección para las personas, y pueden mejorar la participación en el plan de tratamiento en aquellas personas con resistencia a la insulina que requieren grandes dosis de insulina. Y si bien la insulina regular 500 está disponible tanto en plumas precargadas como en viales, otras insulinas concentradas solo van a estar disponibles en plumas precargadas para minimizar el riesgo de errores de dosificación. Y si se recetan viales de insulina regular, la receta debe ir acompañada de una receta de jeringas. Esto para minimizar el riesgo de errores de dosificación. Siguiente. La guía también nos hablaba de rutas alternativas de insulina. La insulina normalmente se administra mediante inyección o una infusión subcutánea. Los dispositivos de administración pues nos proporcionan alguna variación adicional
en la administración subcutánea. Estos dispositivos incluyen bombas de insulina continua y una bomba de parche de insulina solo en bolo. Pero además se pueden administrar dosis de insulina prandial o de corrección utilizando la insulina humana inhalada. Esta insulina humana inhalada va a estar disponible como monómeros de insulina humana regular. Y bueno, los estudios en personas con diabetes tipo 1 sugieren que la insulina inhalada tiene una farmacocinética similar a la RAA. Y los estudios que comparan la insulina inhalada con la insulina inyectable han demostrado que tiene un inicio más rápido y su duración es más corta en comparación con la insulina Lispro, así como reducciones clínicamente significativas de la A1C y de peso en comparación con la insulina Sparta. Esto durante 24 semanas. Siguiente. Algunas contraindicaciones. El uso de insulina inhalada puede llegar a provocar una disminución de la función pulmonar y está contraindicada en personas con enfermedades pulmonares crónicas, como puede ser el asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y no se recomienda en personas que fuman o que hayan dejado de fumar recientemente. Y todos los individuos van a requerir una prueba de espirometría para identificar una posible enfermedad pulmonar antes y después de comenzar la terapia con insulina inhalada. Siguiente. Y finalmente la terapia inyectable combinada, que si la insulina basal ya se ajustó a un nivel aceptable de glucosa en sangre en ayunas o la A1C permanece por encima del objetivo, debemos considerar avanzada la terapia inyectable combinada. Este enfoque puede utilizar un GLP-1-RA o el GIP dual y GLP-1-RA, agregados a la insulina basal o múltiples dosis de insulina. Y la combinación de insulina basal y GLP-1-RA, esto administrada mediante inyecciones separadas de los productos individuales, o también puede ser mediante una inyección única de un producto de proporción fija. Va a tener potentes acciones reductoras de la glucosa y menos aumento de peso e hipoglucemia. Esto en comparación con los planes de insulina intensificadas. Siguiente. Y bueno, estos se van a encontrar disponibles dos productos diferentes de combinación dual fija una vez al día que contiene insulina basal más una RGLP-1 y aparte está la insulina de argina más lixipetadina o Idlarlix y la insulina de Ludec más liraglutida, que es el Iderlira. En México, Iglarlix se llama Soliqua y Ideglira se llama Sultofy. Pero ahorita no hay Sultofy en el mercado, nada más hay Soliqua. Lo que tienen son una combinación fija de insulina con un agonista de receptor GLP-1. Y entonces, en teoría, tienes una administración que tiene basal. En el caso de Soliqua es glargina como basal y lixisenatide, que es una agonista del receptor GLP-1 de una sola aplicación al día, que asegura que tengan cobertura en ayunas y antes de los alimentos por la insulina y postprandial por el agonista de GLP-1. Entonces, en teoría, tienen una sola inyección y tienen cubierto tanto la glucosa de ayuna como la postprandial, con cualquiera de las dos, con Sultofy o con glargina, y son de una aplicación diaria. Siguiente. Y eso sería todo. Y aquí están nuestras referencias. Muy bien. ¿Tienen alguna duda sobre lo que vimos ahorita de insulinas?
No, doctora. Muy bien, entonces, de algunas formulaciones de insulinas, como las insulinas que son concentradas, las U300, que nos da un poquito mayor de tiempo de acción y un efecto más plano y en teoría menor ganancia de peso, y la insulina que es inhalada, que tiene ciertas restricciones, es la segunda. Bueno, ahorita ya actualmente hay una insulina inhalada que se llama Afrezza, que fue la segunda insulina inhalada, la primera se llamaba Exubera. Las dos han tenido ciertas dificultades y lo único que hacen es sustituir la insulina de acción regular. O sea que para una persona con diabetes tipo 1 sustituyen la insulina prandial, y para una persona con diabetes tipo 2 también es la insulina prandial la que están sustituyendo, no la insulina de base, porque son efectos cortos que solamente cubren lo de los alimentos. Entonces, y tiene ciertas situaciones que tienen que ver con la restricción en personas con asma o con EPOC o con sospecha de estas enfermedades, porque pueden generar broncoespasmo agudo. Entonces, esa es la situación. Y luego tenemos las insulinas mezcladas con agonistas del receptor GLP-1, que tienen la ventaja de, eso es para diabetes tipo 2, para diabetes tipo 1 solamente es insulina. Entonces, para diabetes tipo 2 tienen la ventaja en utilizar un agonista GLP-1 de poder disminuir la cantidad de punciones para lograr control postprandial sin utilizar insulinas prandiales, solamente con una insulina basal. Entonces, vamos a repasar esto mañana. Les voy a pedir que revisen bien los tipos de insulinas, sus patrones, y vamos a volver a repasar fármacos para tratamiento de diabetes para que vean por qué elegimos unos, por qué elegimos los otros, y al final vamos a hacer un esquema sobre intensificación de insulina, que es lo que ya les presentaron sus compañeros. Entonces, más o menos la idea es esta. Si ustedes tienen un paciente con diabetes tipo 2, la forma más lógica de empezar el tratamiento con insulina es utilizar una insulina basal. Y si no están logrando metas de control con insulina basal, la titulan hasta el nivel en el que tengan adecuadas glucosas de ayuno. Si aún así la glucosilada no está bien controlada, entonces deciden. Las guías les dicen actualmente es mejor usar un agonista GLP-1 que una insulina rápida, porque les da más beneficios de seguridad, les da menos riesgo de hipoglucemias y les da beneficios son el peso, porque van a disminuir de peso, y algunos agonistas de receptor GLP-1, no todos, tienen disminución comprobada del riesgo cardiovascular, de falla cardíaca o de eventos cerebrovasculares, cosa que no tienen las insulinas rápidas. Entonces, y además disminuyen la cantidad de punciones. El problema es el costo. Ese es el único problema con los agonistas de GLP-1, y los efectos adversos, obviamente, que se dan relacionados con la ingesta de ciertos alimentos ricos en proteínas o grasas. Entonces, incrementan mucho los efectos gastrointestinales adversos, náusea, diarrea, vómitos, que en algunos casos pueden ser suficientes para descontinuar el fármaco, depende del apego de los pacientes a la alimentación. Entonces, todo este tipo de situaciones les vamos a redondear el día de mañana. Les voy a pedir que por favor repasen muy bien para que se aprovechen. Cuando terminemos esta parte del curso, ustedes tienen que ser capaces de tratar a la mayoría de las personas que viven con diabetes, y en quienes no puedan lograr las metas, pues referirlos, pero tienen que poder tratar más del 90% de los pacientes que tienen diabetes en su consulta diaria, ¿ok? Entonces nos vamos a quedar acá para no cortar lo de mañana. Nos vemos mañana. ¿No tienen ninguna otra duda? ¿No? Bueno, entonces repásenlo, por favor, porque es importante que tengamos una buena idea de qué utilizar de medicamentos y por qué utilizarlos, y cuáles se pueden combinar y cuáles no, porque la mayoría de tratamiento de diabetes va a llevar combinaciones. Bien, entonces nos vemos el día de mañana. Cuídense. Bye. Hasta mañana, doctora. Bye. Hasta luego, doctora.